Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Gracias a Dios hemos visto el lunes pasado la creencia en el señorío o en la soberanía, que es creer que Dios es el creador de todas esas cosas, el dueño de todo lo que ha creado, el que sustenta a todos los seres creados y el que posee control o el que controla todo lo que ha creado. Entonces, y esto pues trae paz para las personas. Si el siervo cree con toda certeza que ninguna criatura puede escapar a lo que Dios ha decretado, porque Dios es su soberano y hace con ellos lo que desea siguiendo su disposición y sabiduría, que Él es el creador de todos y todos, a excepción de Él, tienen necesidades y por lo mismo necesitan de su creador, que todo está en manos de Dios, no hay creador excepto Él, ni hay proveedor excepto Él, y nadie tiene el control del universo excepto Él. No se mueve ni se detiene un átomo si no es con su permiso. Todo esto produce que el corazón del ser humano sienta dependencia de Dios y solo le pida y necesite a Dios, que se apoye en Él en todas las situaciones de la vida, con paciencia ante los cambios, pero con toda tranquilidad, decisión y persistencia. Porque si ha seguido los medios para llegar a lo que Él quiere en la vida y le ha pedido a Dios esperando que lo ayude a conseguir lo que desea, entonces ha hecho todo lo que estaba a su alcance. Y por eso su espíritu se serena y no siente necesidad de lo que tienen los demás, porque sabe que todas las cosas están en manos de Dios. Él crea, elige y hace lo que quiere. Entonces el ser humano, cuando cree en todo lo que hemos dicho y cuando cree que Él depende de Dios, en base a que todo está en las manos de Dios. O sea, imagínense, hermanos y hermanas, que todos los seres humanos acuden y se dirigen únicamente al Creador. ¿Cómo sería nuestra vida? O sea, creyendo que dependemos de Dios y que todo está en manos de Dios. O sea, sentimos paz, sentimos tranquilidad. Entonces es muy importante la creencia en el señorío o en la soberanía de Dios, y trae mucha paz, como estamos viendo. Y pues veremos más y conocemos más a Dios para no solamente sentir paz, sino vivir paz. Pasamos a la siguiente al siguiente eje o al siguiente elemento, lo que implica creer en Dios, que es creer en su divinidad. La creencia en la divinidad de Dios, es decir, reconocer y afirmar y creer, obviamente, que Dios, que merece todo tipo de adoración, sea externa o interna. Pues como hemos visto que Dios es el único creador, es el único dueño de todo lo que ha creado, y es el que nos sustenta y sustenta a todos sus seres creados, y el que tiene el control sobre todo lo que ha creado,
¿Acaso ese Dios no merece ser adorado únicamente? ¿Es posible que el ser humano, digamos, es lógico y es aceptable y está bien que el ser humano adore a varios dioses o a dioses que no lo han creado, que no lo sustentan, que no son dueños de él, ni son dueños de nada de lo que de lo que ha sido creado? O adorar a cosas que son inmovidas o no pueden escuchar, no pueden hablar, no pueden responder, a estatuas, ídolos, imágenes, a santos. ¿Eso está bien o es lógico? Dejando a Dios o dejando de adorar a Dios, el único creador y el único sustentador, el único soberano y dueño de todo lo que ha creado y el que domina y controla todo lo que ha creado, no es lógico, no es aceptable, no es justo tampoco. Así que todo acto de adoración se debe dedicar únicamente a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo merece. Por eso el significado de La ilaha illallah es: no hay otro Dios, no hay nada, mejor dicho, no hay nada ni nadie que es digno o tiene derecho a ser adorado salvo Allah. Salvo Allah, Dios, el único Dios y el verdadero Dios, el creador. Entonces, pero los demás que la gente adora, que son estatuas o ídolos o santos o animales, objetos o seres humanos, etc., no los han creado y no han creado nada de lo que existe y no pueden tampoco. Ellos mismos fueron creados por el Creador único y no son dueños de nada y de lo que ha sido creado. No sustentan y no pueden sustentar a nadie. No controlan y no pueden dominar nada de lo que ha sido creado. Entonces, es lógico, es justo, es posible, es aceptable dejar al único creador, al que controla todo, al que nos sustenta, al que nos ha creado, al que nos da esa forma, y gracias a él, tenemos muchas gracias y favores gracias a él, y adoramos otros dioses que ellos mismos o fueron hechos con la mano del ser humano, o que son creados por Dios, y tampoco no pueden escucharnos, ni pueden respondernos, no pueden hacernos el mal, ni pueden hacernos el bien. Entonces, no es lógico. No es lógico. Así que, La ilaha illallah significa, no hay nada ni nadie que tiene derecho a ser adorado y que merece ser adorado salvo Allah, excepto Allah. El único que merece ser adorado es solamente Allah, el único Dios y el verdadero Dios, el creador nuestro y el creador de todas las cosas en que vivimos, y el creador de lo que tampoco vemos, el sustentador y el dueño de todo lo que ha creado, el que controla todo, el que da la vida y da la muerte, el que hace el bien al ser humano, el que también hace el mal, el que tiene el poder sobre todas las cosas. Únicamente a Él adoramos y lo merece, y lo adoramos no es porque tenemos que, no por obligación, mejor dicho, es porque lo merece. Porque lo merece. Miren cuántas cosas nos ha dado. Son infinitas. Dios dice en el Corán: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Y si intentaran contar las gracias de Dios, no podrían.
No es que no podrían por su infinitud, por las infinitas gracias y favores de Dios sobre nosotros. Es por esa razón no podemos contarlas. Entonces, adoramos a Dios y debemos dedicar todo acto de adoración porque Él lo merece. Y porque es el único Dios que tiene derecho a ser adorado. Muy bien. Dios dice en el Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. No he creado a los genios y a los seres humanos sino para que me adoren. No quiero de ellos que me sustenten o que me busquen sustento. Ciertamente Allah es el sustentador. Ciertamente Allah Él mismo es el sustentador. No necesita que busquemos sustento para Él, ya que Él es el que sustenta. Entonces, el objetivo mayor que tenemos que alcanzar en esta vida, que tenemos que conseguir en esta vida, y que, esta vida está basada en Él, es adorar solo a Dios. No he creado a los genios y a los seres humanos sino para que me adoren. El objetivo de nuestra creación es la adoración únicamente a Dios. Y la adoración, como hemos visto, pues adoración es dedicar todo acto de adoración, sea de manera externa o interna, como por ejemplo la súplica, el temor reverencial, el encomendarse a Dios, como sabemos en el Islam, los 5 rezos, el pago de zakat, el ayuno del mes de Ramadán, el hijab para las mujeres, el buen comportamiento, etc. Todo eso es adoración, ¿ya? Adoración es todo dicho o hecho que el creyente realiza con el fin de agradar a Dios, con el fin de complacer a Dios. Ejemplo, si tú das un consejo a una persona con la intención y que quieres acercar a Dios con este acto, que es dar un consejo a una persona que necesita, esto en sí es una adoración a Dios. Si tú le corriges a alguien o ayudas a alguien en lo que necesita con la intención de adorar a Dios o con la intención de agradar a Dios y complacer a Dios, esto en sí es un acto de adoración, que por ello recibes una recompensa o mereces una recompensa por Dios. Quitar un daño del camino, si lo haces con la intención de complacer a Dios, es un acto de adoración. Una sonrisa, o te encuentras con tu hermano con una cara, con buena cara, y lo que haces es querer complacer a Dios, esto en sí es una adoración. Por eso el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: una sonrisa o dar una sonrisa a tu hermano, ya musulmán, sea hombre o mujer, es una caridad. Es como dar caridad. Entonces, ese es el término de adoración. Adoración no es solamente estar todo el día rezando a Dios o estar... Sí, eso sí, es la mayor, es la mayor adoración. Sí, pero la adoración es un concepto amplio, es un concepto, general, ¿ya? No es quedarse todo el día en la mezquita, o no es estar todo el día, en la casa leyendo Corán o haciendo... Sí, eso es bueno, pero la adoración también es tener un buen comportamiento, es ayudar a los demás, es, por ejemplo, salir a buscar sustento para
para mantenerte a ti y también mantener a tu familia, ¿ya? Para mantener a tus papás, a tu esposa, a tus hijos, etc. ¿Ya? Todo eso es adoración. Entonces, como antes hemos dicho, que el único Dios, Dios es el único que merece ser adorado. Ya que, y esto es, dedicar acto de adoración a otro que no sea Dios, el único y el verdadero, en el Islam es considerado el pecado mayor, el pecado gravísimo. Por eso el profeta Muhammad sallam dijo que cuando fue preguntado cuál es el peor pecado, dijo que asocies a Dios siendo que Él te ha creado. Que asocies a Dios siendo que Él te ha creado. Es decir, como que alguien te ha creado y que te ha, digamos, hecho un favor y tú le estás, por ejemplo, le estás devolviendo el favor a otro que no sea tu creador. Es decir, estás adorando a otro que nunca te hizo un favor, que no te ha creado, que no te sustenta, que no nada. Y también Dios dice en el Corán, cuando, mencionando lo que el profeta Luqman decía a su hijo: y hijito mío, no le atribuyas copartícipe en la adoración a Dios, pues la idolatría es una enorme injusticia. Es una enorme injusticia. Entonces, injusticia no es ser injusto con alguien. La mayor injusticia es ser injusto con Dios. Ser injusto con Dios. Y no tenemos que, los términos, tenemos que saber, y aquí, como están viendo, el término injusticia, ¿dónde está usado? ¿Dónde fue utilizado? Es cuando el ser humano dedica un acto de adoración a alguien que no sea Dios. Eso es una enorme injusticia. Esto es injusto. ¿Ya? Es muy importante saber el uso de los términos. Poner o usar cada término en su lugar determinado. Por eso el Corán es un libro milagroso. Milagroso. Y cuando expresa o cuando usan término para algo, pues digamos, es muy directo. Es muy directo. O sea, te da una definición exacta de lo que es y también de lo que significa. Entonces, y eso, el tema de la idolatría, inshallah, veremos cuál es la idolatría mayor y cuál es la idolatría menor, etc. Entonces, la adoración, hermanos y hermanas, está basada en el amor. Está basada en el amor. Si como sabemos que la adoración es, o el Islam, mejor dicho, el Islam es sumisión total a la voluntad de Dios. Es entregarse a Dios. ¿Ya? Y la adoración es la sumisión también. Es hacer caso a Dios. Es someterse a Dios. Y la sumisión, que es la entrega total a Dios, pues es en base al amor. En base al amor. Y el amor que tenemos hacia Dios no es un amor solamente sentimental, sino es un amor que tenemos que expresarlo. Tenemos que expresar a Dios nuestro amor con hechos. Con hechos. Por eso no se puede llamar adoración a adoración hasta que se traduzca en acciones, hasta que el amor se traduzca en acciones. Y no se puede decir que creemos en Dios hasta que la creencia o hasta que nuestra creencia en Dios se traduzca en acciones. ¿Ya? O sea, la creencia o la fe en Dios en el Islam no es algo que se guarda en el corazón, sino es algo que se traduce en acciones. Así que tú, como creyente en Dios, no puedes ser creyente verdadero en Dios hasta que traduzcas lo que crees y lo que Dios te ordena en acciones.
¿ya? Entonces, y el amor verdadero también es el amor que expresas a Dios con hechos. Y para siempre, para siempre. Ejemplo, todos tenemos amigos, pero los amigos verdaderos son aquellos que los encuentras a tu lado en tus momentos difíciles. Y también de los amigos verdaderos, pues hay amigos verdaderos, por ejemplo, 20%, hay unos 50% y hay otros 100%. Por ejemplo, los del 20% que te pueden ayudar, por ejemplo, es un ejemplo, que tú tienes un problema y este problema necesita, digamos, ayuda, necesita tiempo también. Entonces, tu amigo que verdadero 20% solamente puede ayudarte, digamos, un día nada más. Y puede estar contigo un día y para aliviarte, para ayudarte, pero luego ya te olvida y pues no, ni siquiera pregunta por ti. El de 50% puede estar contigo, por ejemplo, unos 3 días, siempre buscando contigo una solución, pero luego digamos, te deja y te abandona. Y el amigo, el que tiene verdadero 100%, es el que queda contigo, te ayuda hasta que soluciones tu problema. Este es el amor verdadero que tenemos que expresar a Dios. El musulmán tiene que expresar su amor verdadero con acciones para siempre, hasta la muerte. No es solamente cuando tiene plata, no es solamente cuando digamos, necesita de Dios. No es solamente cuando tiene un problema y tiene que pedir a Dios para que lo solucione, sino tiene que estar con Dios también, tiene que conocer a Dios y no olvidarlo tanto en los momentos difíciles como en los momentos fáciles donde no tienes problemas, o en que no tienes problemas si no tienes una enfermedad, no, o sea, todo está bien contigo. ¿Ya? El musulmán verdadero que expresa el amor verdadero a Dios y que cree verdaderamente en Dios es el que cumple con las órdenes de Dios hasta la muerte, para siempre. No es solamente, digamos, reza algunos días o algunos meses y luego deja el rezo, abandona el rezo. No es el que ayuna, digamos, no es el que ayuna un año sí, un año no, o solamente algunos días y luego deja el ayuno, porque bueno, no quiso seguir o abandonó el ayuno. No es el que, por ejemplo, en caso de las mujeres, se pone el hijab por un tiempo y luego deja de usar el hijab. No es el que, digamos, cumple con una parte del Islam, pero, digamos, no cumple con otra. El musulmán verdadero, el creyente verdadero, que cree en Dios y que cree que Él es el único que merece ser adorado, es el que siempre cumple con las órdenes de Dios y siempre abandona los pecados y siempre abandona lo que Dios ha prohibido. Y pues si se cae y comete pecados, pues vuelve al toque al camino de Dios y se arrepiente y pide perdón a Dios y de nuevo sigue el camino y siempre trata de subir y de alcanzar altos grados de fe. Entonces, esto es el amor verdadero y esa es la creencia verdadera en Dios, y así debemos ser los musulmanes y los creyentes en Dios. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude para que seamos así, que seamos musulmanes verdaderos 100% y cumpliendo con las órdenes de Dios y abandonando lo que Dios ha prohibido hasta la muerte. Y le pedimos a Él que nos ayude para cumplir con sus órdenes, adorando solo a Él y no asociando a Él a alguien que no merece ser adorado. Inshallah, en la próxima clase
seguiremos hablando sobre la creencia en la divinidad. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone los pecados. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.